hola! ¡Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista! Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Debería ser un juego, ¿no? Empezar así ahora, a partir de ahora siempre. Bueno, no puede ser a partir de ahora, porque justo hoy voy a dejar estas instalaciones de aquí a que acabe la Copa Mundial. Pero a partir de que regrese, voy a saludar así. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! A Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y donde quede, ahí me voy a poner a conducir. Uy, mala idea, ¿no? Pésima idea. Horrible idea. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista, por cierto. El día o la madrugada número 20. 20 madrugadas juntos, sobreviviendo cada una de las madrugadas de esta Copa Mundial en la que la selección mexicana ha roto récord. No sabemos hasta dónde va a llegar. Tengo que matizar muchas cosas sobre este logro. Es un logro, le puse entre comillas, pero es un logro. Pero logro histórico es lo que debería llevar comillas, ¿no? Eso hay que analizar el día de hoy. Si están buscando un podcast para alimentar su euforia, este no es el lugar. Advertido esto, hay que reconocer lo bueno, advertir sobre lo malo y empezar diciendo que, bueno, en algo sí es histórico el papel de México en esta Copa Mundial y tiene que ver con la longevidad. No es mérito de México respecto a otras versiones de la selección mexicana, pero en un torneo más largo, en un torneo que por primera vez en la historia dura más de un mes, México sigue vivo. Y es algo que vamos a repasar. Le conté los días a la selección mexicana antes de que le eliminaran en cada Copa Mundial. Empezó en Uruguay 30. ¿Saben cuánto duró? 6 días. Desde la inauguración hasta que quedó eliminado, la ilusión de la selección mexicana en Uruguay 30 duró exactamente 6 días. Luego el siguiente mundial al que clasifica México es Brasil 1950 y los días que separaron a la inauguración de aquel mundial de la eliminación de México fueron 8 días. No solamente de la eliminación, porque muchas veces estaba eliminado el segundo partido. A lo que refiero es el último partido de México y la inauguración, ¿no? Los días que separan estos dos acontecimientos. Luego de 1950 llega Suiza 1954. ¿Saben cuánto duró México? Duró 3 días. Desde la inauguración hasta que lo eliminaron, jugó 2 partidos. Así era el formato de Suiza 54, 2 partidos por grupo, México eliminado y 3 días de participación. Gracias por venir. Suecia 1958, México duró 7 días. En Chile 1962 rompió récord. Desde la inauguración de aquel mundial hasta que México jugó su último partido, fueron 9 días. Así rápido, 9 días y fue un récord que se mantuvo durante mucho tiempo porque en Inglaterra 66 la participación de México duró exactamente 8 días desde la inauguración. México 70. Ojo, México 70 por primera vez pasa a la fase de grupos y evidentemente rompe récord de estancia. 15 días mantiene la llama de la esperanza desde la inauguración de México 70 hasta que es eliminado por Italia. Luego Argentina 78, que fue un desastre. 9 días pasaron desde que se inauguró el Mundial hasta que México fue perdiendo contra Alemania, contra Polonia y contra Túnez. Solamente 9 días. México 86, récord hasta el día de hoy. 22 días duró México desde que se inauguró aquel Mundial hasta que cayó en penales ante Alemania en cuartos de final. 22 días. Luego, para no hacerlo tan largo, desde 1994 hasta 2018, unos días más, unos días menos, pero fueron 2 semanas. México siempre pasaba a la fase de grupos y siempre caía en octavos de final. Así que la participación promedio de México era entre 13 y 16 días. No pasaba de ahí, seguía siendo el récord de 1986, por mucho el de 3 semanas con vida en una Copa del Mundo. Luego llega Qatar 2022 y la inauguración es el 20 de noviembre. México juega contra Arabia Saudita su último partido el 30 de noviembre. Es decir, que fueron exactamente 10 días de vida, de esperanza, si es que hubo en algún momento en Qatar 2022. Si somos estrictos, del 20 de noviembre al 30 de noviembre son 11 días en realidad, ¿no? Si se los pueden a contar, son 11 días los que
vivió la esperanza de la afición mexicana. Y ahora, en 2026, ojo, México lleva 20 días, pero aseguró que cumplirá 24 días. En el peor escenario, en el que pocos quieren ver, no voy a decir que nadie quiere ver, voy a decir que muy pocos quieren ver, si México queda eliminado ante Inglaterra o la República Democrática del Congo, que a la hora de grabar esto todavía no lo sabemos, México habrá durado 24 días en la Copa Mundial. 24 días de esperanza, de euforia, de sueños que generalmente no acaban por cumplirse, pero ahora mismo nadie puede despertar a la afición mexicana y tendrá el sueño más largo. Asegurados, garantizados, por lo menos 24 días de euforia de aquí a que le llegue o no le llegue la hora en el Estadio Azteca contra su próximo rival en octavos de final. Voy a empezar por, bueno, esa fue la reflexión número 1. Reflexión número 2. Quiero empezar por lo más importante. Después ya, muy pronto, estoy obligado a decir otras cosas para aterrizar lo que está ocurriendo ahora y tratar de contrarrestar un poquito la euforia desmedida que hay en torno a México, que era mucho más desmedida en la fase de grupos y ahora está mucho más justificada. Pero paso a pasito, reflexión a reflexión, vámonos con la número 2. Y esto es, en esta Copa Mundial, yo he estado hablando todos los días sobre aquellas exhibiciones que me han parecido realmente sobresalientes. Ha sido un gran mundial, ha tenido 3 clases de partidos. La mayoría, por más que sea un gran mundial, partidos poco memorables. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero de esos que no vamos a recordar siempre, ¿no? Esa es la gran mayoría en un mundial y en cualquier otro evento. Pero ha habido partidos muy buenos, muy competidos, partidos entre dos fuerzas equilibradas, con emociones, y también ha habido un puñado de esos partidos. Y luego, y es a donde quiero ir, ha habido partidos que han sido exhibiciones de un equipo. No han sido partidos de toma y daca, no han sido partidos emocionantes, han sido partidos dominados. Y no voy a decir de principio a fin, pero sí durante un lapso determinante en el juego. Hasta hoy había 3 de esos partidos. A partir de hoy son 5. Primero, la exhibición de Estados Unidos contra Paraguay, sobre todo en el primer tiempo, pero en general. Partido muy completo en su presentación de Estados Unidos en Los Ángeles. Luego, Japón contra Túnez. Sí, cuenta y no cuenta porque era la selección de Túnez, cambio de entrenador a medio torneo, un desastre absoluto. Igual Japón tuvo una exhibición maravillosa ante Túnez. Después llegó la de Colombia, aún sin ganar, aún empatando 0-0 contra Portugal. Fue una muestra, un desempeño, ¿no? Una cátedra futbolística que realmente emocionó de principio a fin de la selección Colombia en contra de Portugal. Luego llegamos al día de hoy con Francia, que nos dio la mejor exhibición de lo que llevamos de Copa del Mundo. Porque contra la selección de Senegal fue un buen segundo tiempo. Contra Irak fue un partido raro. Contra Noruega, pues ni siquiera era Noruega. Hoy, Francia, sí, contra una selección menor, más pequeña que nunca, como es Suecia, pero Francia dio una exhibición que no está al alcance, ahí sí, de ninguna otra selección. Y luego México. México hoy, en su primer tiempo, ha estado a la altura de todas estas selecciones que han dominado todas las facetas del juego y que se han impuesto de principio a fin, insisto, por lo menos dentro de un lapso del partido que fue determinante para que el rival no levantara cabeza. Quiero empezar señalando eso porque la exhibición de México fue tremenda. Jugando como jugó el primer tiempo, México está para no perder con nadie. Con nadie, si logra repetir el nivel de atención, de intensidad, de calidad, de fluidez que tuvo los primeros 45 minutos en contra de Ecuador. Reflexión número 3. El fútbol es maravillosamente curioso, ¿no? Nunca acabas de aprenderlo.
Hay algunos que tienen más capacidad de absorber que otros que están negados, ¿no? Hay unos que son, como en todo en la vida, que son esponjitas y aprenden, y otros que son teflones o troncos que no agarran árboles, ¿no? Que no agarran el barniz. Hay de todo. Pero en general es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y nunca acabas de aprender. Lo normal, a lo que estamos acostumbrados, pero no quiere decir que aplique para todos los equipos en todas las circunstancias, pero lo natural es que el buen juego te conduzca al buen resultado. Juegas bien y entonces consigues como premio un buen resultado. Ganas o goleas. Pero a veces funciona al revés. A veces no juegas bien, no convences, pero consigues el resultado. Y el resultado, cuando es positivo, te conduce al buen fútbol. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a la selección mexicana. Tras los 3 primeros partidos, lo único que había que rescatar de México eran los puntos. No había a qué aferrarse para pensar, mira, esta selección también puede jugar bien. Porque a lo que juega es no a ganar, sino a cometer la menor cantidad de errores posible y a que sea el otro el que se equivoque, que se equivoquen ellos. A eso jugaba México y me parecía destinado a seguir jugando así, aunque yo mismo advertí que jugando así no iba a llegar a ningún lado. Y hoy la gran virtud de México fue entender que jugando como contra Corea, como contra República Checa, como contra Sudáfrica, no le iba a alcanzar. Le alcanzó para su objetivo primario, principal. 9 puntos, histórico, pero claro, era rentable, era viable. Jugar al error contra equipos más limitados que tú es una apuesta segura, ¿no? Seguramente ellos que tienen menos calidad, déjate la atmósfera y todo lo que juega a tu favor, pero aquellos que tienen todavía menos calidad que tú son los más propensos a cometer errores. Pero conforme fuera avanzando el torneo, si hubiera enfrentado ya Escocia, por ejemplo, habría sido un escenario idéntico, ¿no? No sé cómo hubiera jugado México, si hubiera jugado otra vez como Los Ángeles, o no otra vez, sino como jugaría de todas formas ante Ecuador, o si hubiera jugado con el mismo estilo de la fase de grupos, porque Escocia habría sido un rival estilo República Checa, estilo Corea, estilo Sudáfrica, y no del nivel de Ecuador. Cuando México entiende que Ecuador, sin ser un equipo temible, pero sí mucho más potente que aquellos de la fase de grupos, no le iba a alcanzar solamente jugando a que el otro cometa un error. Necesitabas ser tú el que lo propiciara de manera proactiva, ¿no? Porque sí, claro que los errores que cometen sus rivales son en parte, mayor o en menor medida, provocados por México. Pero no fue un equipo que propusiera, no fue nada parecido antes del partido de hoy en contra de Ecuador. En sus 3 primeros partidos no fue nada parecido a lo que les digo de Estados Unidos contra Paraguay, o a lo de Japón contra Túnez, o a lo de Colombia contra Portugal. Dejen ustedes a lo de Francia, ¿no? Hoy en contra de Suecia. México era un equipo que dominaba por lapsos, encontraba el gol muy rápido, especulaba, lo dominaban. Sudáfrica no, pero Corea del Sur sí, al final del primer tiempo. República Checa durante una buena parte del primer tiempo también. Y México sufre una metamorfosis que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho. Yo no esperaba. O sea, yo sabía que México era muy factible que ganara hoy, que iba a depender mucho del pánico escénico que pudiera tener Ecuador, del que estoy a punto de hablar, pero jamás pensé que iba a ser porque México lo iba a buscar y lo iba a encontrar. Primero era que lo buscara, que tuviera esa actitud que tuvo ante el partido, y segundo, que le funcionara, que tuviera el fútbol, que es lo más complicado. Tú puedes intentarlo, ¿no? Decir, hoy vamos a salir a ganar y a bailar al rival. Sí, pero ¿con qué? Y México tuvo la actitud, la idea de hacerlo y, lo más importante de todo, los recursos para lograr una gran exhibición durante los primeros 45 minutos. Y eso lo hizo gracias, en parte, en gran parte, en desmedida parte, déjenme recalcar, a la confianza de la cual se fue alimentando a través de los resultados. Fueron los resultados
los que lograron conducirlo al buen juego de hoy. Normalmente es al revés. Juegas bien, las recompensas son los resultados. Aquí han sido los resultados y la recompensa ha sido empezar a jugar bien con la confianza que te dio toda la atmósfera generada a través de lo que lograste ante rivales menores, pero contra los que te sentiste y te hiciste fuerte. Ya no solamente es que te sentiste fuerte, que engañaste a la gente y que te dejaste engañar por el nivel de tus rivales. Hoy contra Ecuador pudimos ver que México es el que hace ver mal a Ecuador. Si hubiera sido cualquier otra selección, habríamos dicho, pues, son unos paquetes, jugando exactamente lo mismo. Pero como sabemos a lo que puede jugar Ecuador, como hemos visto a Ecuador en este Mundial, entonces, claro que tuvo una mala tarde Ecuador, sin duda, una desastrosa tarde. Pero, insisto, si hubiera sido República Checa, si hubiera sido Sudáfrica, si hubiera sido Corea del Sur, la conclusión tendría que ser, pues sí, es que son terribles, ¿no? México se está engañando. Hoy no podemos sacar esa conclusión porque aunque Ecuador fue terrible, sabemos que no es un equipo terrible. Sí que tuvo problemas para jugar en contra de Curazao y que quedó 0-0. Sí que perdió en contra de Costa de Marfil, que también ya quedó eliminado. Sí que estaba contra las cuerdas en contra de Alemania y que le dio la vuelta. Y que después, al día siguiente, pues se dio cuenta que hasta Paraguay elimina a Alemania y no fue para tanto, ¿no? Pero en realidad, aún perdiendo contra Costa de Marfil, Ecuador hizo un buen partido. Le faltó generar ocasiones de gol en cantidad y suficiente como para plasmarlo en el marcador. Y a Costa de Marfil en esa última jugada sí que se le dieron las cosas y tiene esa calidad individual en futbolistas que no tiene Ecuador de medio campo adelante. Pero Ecuador hizo un buen partido en contra de Costa de Marfil y dentro de todo, obviamente contra un equipo como Curazao que se echó para atrás, Ecuador no lo hizo mal. No lo hizo tan mal como te podría decir un desastroso, porque fue un resultado desastroso. Curazao 0, Ecuador 0. Sería engañoso decir es que Ecuador fue un desastre porque empató 0-0 con Curazao. No, el fútbol es difícil a veces, ¿no? Curazao demostró, tras recibir 7 goles de Alemania, que puede ser competitivo, defendió bien y la pelota no entró, se fue al poste contra Costa de Marfil varias veces, contra Curazao una jugada clave, Kenner Valencia ya arrastrando las dudas que tenía Ecuador desde el partido contra Costa de Marfil, que no entró la pelota. Contra Curazao cada vez que llegaba se hacía la pelota, la portería más chiquita, y Eloy Romo, el arquero de Curazao, lo sacó todo, pero sin profundizar en el análisis de Ecuador, que no toca, sí quiero poner en contexto que Ecuador venía haciendo las cosas bien y que México, con su juego y con su dinamismo y con su intensidad, hizo ver mal a una selección que físicamente es muy potente y que tiene a varios jugadores en los mejores equipos del mundo. Pero sí, me quedo con esta reflexión principal para aprenderla, ¿no? Porque pasan los torneos y se nos olvida que no siempre, ¿no?, es el buen juego el que te lleva al resultado. Cuidado con aquellos equipos que no juegan muy bien, que no convencen y que van consiguiendo resultados, porque no necesariamente va a ser como están jugando así y están teniendo su objetivo cumplido, no se van a dar cuenta de que necesitan más, ¿no? Eso a veces no ocurre. Javier Aguirre y la selección detectaron en el partido a partido que hoy México necesitaba ser diferente y fue claramente diferente. No pensó, como nos funcionó en contra de República Checa, hoy nos va a funcionar en contra de Ecuador. Ni madres. Ni madres. Y claro, pudieron jugar como jugaron gracias a todo lo que pudieron sumar anímicamente tras 3 partidos, donde lo único que se podía rescatar realmente era el resultado. Bueno, pues cuando rescatas el resultado, también rescatas muchas otras cosas. El equipo crece. Y hoy quedó claro, ¿no?, como la vía muchas veces no es hacia los dos sentidos, ¿no? Generalmente, no digo que no ocurra así, al contrario, casi siempre el resultado, el marcador es consecuencia de un buen juego, pero a veces el buen juego es consecuencia del marcador, del último resultado. Reflexión número 4. Un poquito de Ecuador, lo que ya venía diciendo, ¿no? Ayer comentaba que
la altura no iba a ser clave, que México tenía el infortunio de que le tocaba uno de los dos rivales que seguro no iban a tener problema con la altura de Ciudad de México. Uno era Ecuador, el otro habría sido Colombia. Todos los demás, en mayor o menor medida, incluido el que venga en cuartos de final, Inglaterra o la República Democrática del Congo, sí que van a tener más problemas con esa situación, que no fue problema para Ecuador. Pero lo que advertí que podía pesarle a Ecuador y que claramente le pesó fue lo débil que es fuera de casa. Históricamente. Las Copas América las puse como ejemplo, ¿no? Ecuador rinde muy bien en las eliminatorias. No es primera vez que acaban en segundo lugar. Es algo que han logrado de manera constante. Ya cuando se enfrentaron a México en 2002, la selección de Ecuador llegaba como la segunda mejor de las eliminatorias sudamericanas. Entonces no es algo nuevo para la selección ecuatoriana el hacer una gran eliminatoria. No solamente clasificarse al Mundial, sino hacerlo de manera convincente. Y esto es gracias a que en casa es prácticamente imbatible y que fuera de casa se dedica a no perder. Pero sí sus resultados, como en todos los equipos de Sudamérica, pero de manera más evidente. El único que es más evidente es Bolivia, ¿no? Pero Bolivia pierde en todos lados y a veces gana en casa, dependiendo del rival y qué tanto le afecta la altura. En cuanto a Ecuador, Ecuador suele quedar invicto en casa y fuera de ella gana muy poquitos partidos. Y ayer repasaba los marcadores, ¿no? Fuera de casa 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Todos quedaron 0-0. Algunos o alguno lo perdieron 1-0 contra las potencias, contra Brasil, contra Argentina. Y algunos lo ganaron 1-0 a Colombia, en Colombia. Pero los demás eran 0-0 y una fragilidad fuera de casa que hoy fue evidente otra vez. Y el otro asunto, además de que Ecuador claramente fuera de casa es un equipo al que le cuesta históricamente y que a este Ecuador en particular le cuesta muchísimo hacer goles, como repasábamos, es un equipo que recibía muy pocos goles, pero que también metía no más que los indispensables y eso le jugó en contra en el partido de Costa de Marfil. Lo pierde 1-0, dejando mejores sensaciones en general que el equipo africano. Contra Curazao, todo el mundo esperaba que si Alemania le metió 7, que Ecuador le metiera 4 o 5, y no puede meterle ni uno, a pesar de haber llegado muchas veces. En la eliminatoria sí recibió 5 goles, pero no metió mucho más de 5, ¿no? Metió menos de un gol por partido en promedio. Entonces, ese iba a ser un problema si hoy Ecuador recibía gol. Y lo recibió. Y recibió 2. Y debió haber recibido más, sobre todo en el primer tiempo. Entonces, en contra de Ecuador estaba ese asunto, no el de la altura, sí el de jugar fuera de casa, sí el de tener dificultades para hacer goles, no lo remedió para nada, en ningún caso. Y además estaba el tema de la localía, ¿no? Porque jugando en Estados Unidos, como todas las otras selecciones que no han ido a México, la sensación es distinta. Es viajar, concentrarte, todo parece normal en las calles, desde que llegas al aeropuerto. Nada te indica que estás en un mundial hasta que no llegas al estadio y empiezas a ver la atmósfera, ¿no? de una Copa Mundial en un estadio gringo, que no deja de ser uno de esos estadios donde sueles llegar a jugar partidos amistosos. Lo que ocurre a aquellos que juegan en México, sobre todo contra México, pues es muy distinto, ¿no? La experiencia desde que aterrizas en México, la hostilidad en cierta parte, pero sobre todo la conciencia, ¿no? El que te hace darte cuenta, ay güey, estoy en una Copa Mundial. Y eso le iba a pasar a Ecuador ayer, de eso hablaba, y había que ver cómo reaccionaba ante esa posibilidad de pánico escénico. Aún teniendo jugadores en los mejores equipos del mundo, se enfrentaba a una realidad nueva que no había vivido en sus 3 partidos previos, ¿no? La atmósfera de Mundial que podía ser sobrecogedora, y lo fue. Porque no sé qué tan predispuesto estaba de verlo, ustedes me dirán, pero yo cuando vi los himnos, no sé si ustedes lo vieron, bueno, algunos de ustedes seguramente, yo veía a los ecuatorianos cagados, ¿no? Su lenguaje corporal indicaba que no la estaban pasando bien. No era ese equipo que desde el inicio lo ves cantar el himno y a veces lo cantan con fervor y les meten 7 goles. Tú ves cómo cantó Brasil el himno en casa ante Alemania
dices, puta, estos güeyes van a meter 7 goles y ocurrió justo lo contrario. No quiero decir que ese sea un parámetro para decidir cómo le va a ir un equipo, cuál va a ser su actitud en el terreno de juego, pero ya me dio ciertas pistas, ¿no? Verle las caras, los gestos en general, a la hora de los himnos, ya me invitaba a pensar, puta, Ecuador le está pesando el escenario, ¿no? Se está dando cuenta por fin de que está en un mundial, ¿no? Y que va contra el anfitrión. Reflexión número 5. Ok. Dicho todo esto, el primer tiempo de México, déjenme recalcar que fue extraordinario, lo he dicho muchas veces, porque ahora toca la otra cara de la moneda. México en el segundo tiempo puede dar la sensación de que lo hizo muy bien. ¿Por qué? Pues porque consiguió el objetivo, porque mantuvo el 2-0, porque tuvo alguna ocasión del tercero, porque no sufrió en demasía, porque en general cerró el partido. Y eso es lo que hacen los equipos que van ganando 2-0. Todos. Hasta el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ¿no? En algún partido sí irán por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto, pero muchas veces en partidos determinantes y muchas otras en partidos no determinantes, según el calendario y las prioridades, quién es el siguiente rival, en qué parte del torneo están, etc. Pero por utilizar el ejemplo del equipo más ganador y el equipo más agresivo y el equipo más admirado, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, hoy podría haber hecho exactamente lo mismo. Ir ganando 2-0 después de una exhibición y en el segundo tiempo aguardar, contragolpear y descansar y pensar en el siguiente partido en el camino, ¿no? Mi queja no tiene que ver con cómo plantea México el partido, sino con las fisuras que le observo en esos segundos 45 minutos. No estoy seguro, pero sí tengo dudas razonables si México defendió bien o si en realidad fue Ecuador el que atacó mal, porque ya sabíamos que Ecuador tiene muchas garantías, tiene un gran equipo en términos generales, aunque hoy no lo haya demostrado. Lo que no tiene es ataque. Es un equipo muy chato a la hora de atacar. Y hoy, seguro, una combinación de ambas cosas. Nunca es nada más lo uno ni nada más lo otro. Pero creo que a lo mucho pesó igual, ¿no? El buen quehacer general de México defensivamente con la nulidad ecuatoriana a la hora de atacar. Entonces, viendo este segundo tiempo, en mi cabeza recordé el partido contra Países Bajos en 2014. México jugó tan bien el primer tiempo. De hecho, México hoy, en su primer tiempo contra Ecuador, habría que ver otra vez los 3 partidos, pero es uno de los 3 mejores primeros tiempos que le he visto a México. Contra Croacia, la diferencia es que fue un partido completo, aunque iba 0-0 hasta el minuto 75. Estoy hablando del último partido de la fase de grupos de Brasil 2014. Ese fue realmente un partido completo de principio a fin de la selección mexicana y para mí sigue siendo el mejor de todos los que le he visto a México en un mundial. Después está empatado con algún otro en el camino, ¿no? Pero el patrón de hacer un muy buen primer tiempo, en el segundo tiempo recular y pagar las consecuencias, hoy lo observamos sin las consecuencias. Lo que te puede invitar a razonar, es que hoy México lo hizo bien, o a concluir, no, México haciendo lo que hizo hoy en contra de Países Bajos, de un equipo con Schneider y con Robben y con Van Persie, etcétera, hubiera perdido otra vez. Lo que pasa es que tenía Ecuador, un equipo muy chato en ataque. México jugando como jugó hoy el segundo tiempo, similar en parte a lo que hizo en contra de Alemania en Francia 98, iba ganando bien, se echó para atrás y le cayeron 2 goles. Claro, Alemania tenía muchos recursos y tenía en el área a gente como Klinsmann y Bierhoff, y Ecuador está a años luz de eso. No estoy diciendo que si hoy el rival hubiera sido Países Bajos o Alemania, y mucho menos estas versiones de Países Bajos y de Alemania, que quedaron ya eliminadas de la Copa Mundial, sino aquella versión de Alemania y aquella versión de Países Bajos, ¿no? Alemania en el 98 contra México, si México se le echa atrás así en el segundo tiempo, no sé si hubiera sido tan inoperante como Ecuador. No sé si México lo hubiera anulado como aparentemente anuló a Ecuador. Y lo mismo con Países Bajos de 2014. Creo yo que el resultado es el que ayuda a que otra vez, como ha pasado tantas veces en partidos similares, México construya
y después se tire balazos en los pies. Hoy fue rentable, porque el rival era Ecuador. Y no es que Ecuador de la noche a la mañana se volvió un equipo malo. No, es un equipo cuya gran fortaleza era la defensa. Le metiste 2 goles, listo. Hiciste el trabajo. Pero no sé, ese segundo tiempo parece un éxito, es un éxito en virtud del resultado. A México ya no le metieron gol. En virtud de que dejó de hacer lo que estaba funcionando, dejó crecer al rival, y aunque no haya pagado las consecuencias, yo creo que no podemos analizar solamente las consecuencias, ¿no? sino lo que pasó, la lectura de un partido, más allá de si la pelota acabó entrando o no, que es la que al final es lo que va a deliberar un resultado. Pero el análisis tiene que ir más allá del resultado. Y mi análisis es ese, que una selección más potente que Ecuador, ni siquiera tenemos que irnos a la Alemania del 98 o a Países Bajos de 2014, sino Inglaterra, que será seguramente el próximo rival. O Brasil, si es que México elimina a Inglaterra y llega a cuartos de final. Pues yo creo que México le puede hacer esos partidos, porque lo hemos visto en el pasado, ¿no? No solamente hoy contra Ecuador. Hemos visto a México proponer y someter a rivales de mucha jerarquía. No descarto que México lo pueda hacer contra Inglaterra, o incluso contra Brasil en cuartos de final. El asunto es, si México hoy, contra esos rivales, hubiera jugado así el primer tiempo y así el segundo tiempo, a lo mejor ahora estaríamos diciendo otra vez lo mismo, otra vez lo del 98, otra vez lo del 2014 y ahora en 2026. Pero bueno, no pasó. Vamos a ver si sirve o no sirve de lección, o si al final va a pasar lo de siempre y que lo único diferente es que Ecuador no tiene los recursos de aquellas selecciones que históricamente han eliminado a México. Reflexión número 6. Ya estuvimos aquí. Hemos estado aquí muchas veces. No lo olvidemos. En Qatar 2022 no. Hay que festejarlo. No solamente porque México tocó fondo sin poderse clasificar a octavos de final en la Copa Mundial pasada, sino porque siempre fue motivo de festejo, ¿no? ¿Cómo no festejar la victoria sobre Croacia en 2014 en la fase de grupos? ¿Cómo no festejar la victoria contra Francia en 2010 en la fase de grupos? Se festejaron por la calidad del rival y porque México clasificaba a octavos de final. Era un formato distinto, pero era el mismo premio que ahora tiene México. México no llega al quinto partido. O sea, sí, técnicamente sí llega al quinto partido, pero en realidad a lo que llega es a octavos de final. A lo que llegó en el 94 y en el 98 y en el 2002 y en el 2006 y en el 2010 y en el 2014 y en el 2018. Ya hemos estado aquí varias veces. Lo que ha hecho México no ha sido más que en cualquier otro mundial, solo que en este mundial, al haber más equipos, pues se necesitan 4 partidos para llegar a esa instancia de octavos de final. Pero es un partido extra, un partido que en el caso de México pues, se jugó contra Sudáfrica, o si quieren que el partido extra fue contra República Checa, ¿no? Más a modo, porque México logró clasificarse en contra de los 2 primeros, el partido de República Checa sobraba y en realidad el partido para clasificar a octavos de final era el equivalente a victorias muy festejadas. No digo que no hay que celebrarlo, pero celebrarlo como celebramos ganarle a Croacia en 2014 y clasificar, ganarle a Francia en 2010 y clasificar, ganarle a Ecuador en 2002. No es nuevo, ya estuvimos ahí. México le ganó a Croacia y a Ecuador en 2002 antes de enfrentar a Italia y con eso logró su clasificación. Y luego México logró grandes empates muy festejados contra Italia en el 94, porque fue en la tercera jornada y le permitió clasificar en primer lugar de grupo, contra Países Bajos en el 98, porque también México remontó un 2-0 y logró clasificar a octavos de final, y otra vez contra Italia en 2002, donde México llevaba ya 6 puntos, pero todavía podía quedar eliminado en un hipotético triple empate a 6 puntos, y México lo saldó muy bien empatando en contra de Italia con aquel gol de Jared Borgetti. Ya hemos estado ahí y hemos festejado de lo lindo, porque meterse a octavos de final está muy bien. Es algo que ya hubiera querido Alemania este año, o Países Bajos, o Japón. Ya veremos quiénes más quedan en el camino, ¿no? Pero hemos estado aquí. No es algo histórico. No lo es. México ya le ganó a Alemania en 2018 como campeón del mundo
y con eso pues prácticamente se clasificó, aunque claro, luego se le complicaron las cosas, le ganó a Corea del Sur y la derrota contra Suecia pudo haberlo dejado fuera, si no fuera porque Corea del Sur se puso las pilas en el último minuto sin necesidad de hacerlo en contra de Alemania y le ganó. Y con ello, recordemos, en 2018 México logró clasificar, pero su clasificación realmente, más allá de la ayuda inestimable de los coreanos, fue cuando le ganó en el primer partido a Alemania, ¿no? Eso fue lo que desató los festejos. Obviamente, pasa el tiempo y te das cuenta que Alemania, a partir de ahí, no levanta cabeza y te preguntas, yo siempre me lo pregunto, si es el huevo o la gallina. Por más que yo recuerdo que advertir, por la experiencia que me ha dado México, sobre todo, por dos cosas, porque veía a Alemania descalibrarse, no la veía en un momento óptimo previo a ese primer partido en 2018, y porque ya para entonces había visto a México competir mucho más allá de las limitaciones aparentes que tiene en este tipo de partidos en fase de grupos, ¿no? Pero de todas formas pensaba que era un empate, ¿no? Pensaba que México le iba a ganar a Alemania. Y cuando pregunto si es el huevo o la gallina, es la duda, si México se aprovechó del inicio de la debacle de Alemania. En ese momento nadie tenía idea que Alemania iba a quedar fuera de esa fase de grupos, que iba a quedar fuera de la fase de grupos del año siguiente, que otra vez iba a quedar fuera de octavos de final al mundial siguiente, ¿no? Estoy hablando de 3 mundiales. Durante tantos años, desde 2014 hasta la fecha, y hasta que se cumpla un nuevo lapso, un nuevo camino mundialista hasta 2030, pues habrán pasado 16 años sin que la selección alemana fuera capaz de llegar a octavos de final, ¿no? Pero eso fue propiciado por México. México dio el primer golpe y a partir de ahí Alemania no se ha podido levantar o Alemania ya era un desastre, solo que no lo sabíamos y México fue el primero en aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, no es más que una reflexión dentro de la reflexión. Vamos a la reflexión número 7 y es un poquito más de lo mismo. O sea, no lo llamen quinto partido. Sí es el quinto partido, pero no es el quinto partido, ¿no? El quinto partido es un concepto, no es un cálculo matemático de cuántos partidos has jugado. En México 70, el equivalente, a lo que se le llama quinto partido, a lo que se le llamó desde 1994, en que se perdió contra Bulgaria, 98 contra Alemania, 2002 contra Estados Unidos, 2006 contra Argentina, 2010 contra Argentina, 2014 contra Países Bajos, 2018 contra Brasil. Todo eso era el cuarto partido, ¿no? El no llegar al quinto partido. Era la maldición del quinto partido. Ahora México ha llegado al quinto partido, pero es que lo que quiere, como mínimo, es llegar al sexto. El equivalente al quinto partido de antaño, ahora es el sexto. Como en México 70 era el cuarto, ¿no? Era pasar la fase de grupos, quedar entre los 2 primeros y clasificar directamente a cuartos de final. Y ya estabas entre los 8 mejores, en 4 partidos. Entonces, lo que en México 70 era técnicamente el cuarto partido, ¿no? En México 86, por ejemplo, sí que se llega al quinto partido. Lo que pasa es que ya no se llega al sexto. Pero no es tanto cuántos números, qué número de partidos has jugado, sino hasta dónde llegas, ¿no? El concepto quinto partido es llegar a cuartos de final, estar entre los 8 finalistas. Y México no lo va a conseguir venciendo a Ecuador y metiéndose entre los 16 finalistas, porque eso ya lo consiguió México muchas veces. Han sido muchas menos las ocasiones en que no lo ha conseguido, como en Qatar 2022, que fue la primera vez en 50 años en que México quedó fuera de octavos de final, ¿no? México no ha hecho nada que no haya hecho constantemente en los últimos 50 y tantos años. La diferencia puede llegar a partir del siguiente partido, pero no es el quinto partido. Insisto, ¿sí? Técnicamente ya jugaron 3 en fase de grupos, contra Ecuador el cuarto, el que viene es el quinto. Esos son números. El concepto quinto partido, el concepto quedar entre los 8 mejores, ese otra vez México va contra la misma pared. Si se estrella o si la pasa, lo descubriremos el fin de semana, pero no hablemos que México ha roto un muro, porque no es cierto. Es semántica, es manera de llamar a los partidos por el orden en el que se van dando, pero no por el objetivo. Si tienes que correr 10 kilómetros y de repente se decide que 1 kilómetro ya no son 1000 metros, sino 600 metros,
¿no? Digamos que las millas se convierten en kilómetros, ¿no? Entonces, si tú no podías correr 10 millas, pero ahora las millas equivalen, ¿no? En lugar a 1.600 en lugar de a 1.6 kilómetros, a 1 kilómetro, y de repente corres 10 millas, pues no quiere decir que estás corriendo más, ¿no? Estás corriendo 10 kilómetros que equivalen a 7 millas, aunque ahora sean 10, ¿no? Por nomenclatura. Si tú, para no complicarlo tanto, si la máquina en la que corres no lee millas, sino kilómetros, y estás habituado a no alcanzar las 10 millas, y de repente las alcanzas corriendo en una corredora que te registra kilómetros más no millas, te calcula kilómetros en lugar de millas, pues el llegar al 10 no significa ningún avance. Es un número. El avance sería el equivalente, ¿no? Llegar a los, pues, ¿qué? 16 kilómetros, ¿no? Que equivalen a las 10 millas. Y eso será si México logra vencer el siguiente rival. Ahí sí. Ahorita todavía no. México está donde ha estado tantas veces. Y está bien, ¿eh? Hay que celebrarlo, ¿no? No es un llamado al pesimismo. Es un llamado a la cordura, al decir, oye, no hemos estado tan mal a lo largo de los años como para festejar esto como si fuera único. Llegar a octavos de final es algo muy normal, afortunadamente, para la selección mexicana. Reflexión número 8. Yo siempre lo dije. Dentro de tantas equivocaciones, ver la temporada de Quiñones en Arabia Saudita era demasiado evidente. Qué importante es tener a un jugador encendido, ¿no? Cuando llega un evento de estos. Porque puede que andes bien colectivamente, pero si no tienes a ese hombre que la está metiendo todas, se hace mucho más difícil. Si México en mundiales anteriores hubiera tenido un tipo con la calidad y el momento en el que está Julián Quiñones, todo hubiera sido mucho más fácil. Julián Quiñones es el que realmente facilita que el buen juego de México, que el accionar de México se traduzca en una victoria como hoy, o incluso en las victorias o en un par de ellas en la fase de grupos, ¿no? Ha sido el jugador diferencial cuando México ha jugado de manera pobre, como en la fase de grupos, o cuando ha jugado de manera excelsa, como hoy, particularmente el primer tiempo. Tener un jugador diferencial, ¿no? Un jugador encendido, un jugador que hoy por hoy pueda ver, por lo menos en la tabla de estadísticas, a Kylian Mbappé, a Lionel Messi, a Erling Haaland, pues en la misma mesa. No es Haaland, no es Messi, no es claramente nada parecido. Pero ahí está con una confianza tremenda y está jugando un mundial al nivel de cualquiera, ¿no? En este mundial de los Messi y de los Mbappé y de los Haaland y de los Vinicius, Quiñones no es mucho menos. Está ahí, está compitiendo, ¿no? Le sale todo bien. Qué importante es tener ese tipo de jugador que México nunca ha tenido, ¿no? Lo más parecido a eso fue, y aquí voy a la reflexión número 9, Luis Hernández. Luis Hernández estaba encendido en el 98. Venía de ser campeón goleador en la Copa América 97, era diferencial, metió 4 goles. Algo irrepetible o que no se ha repetido, ¿no? México ha tenido muchos goleadores en los mundiales que han anotado 2. Luis García en el 94, Omar Bravo en el 2006, Ricardo Peláez en el 98, Jared Borgetti en el 2002, Fernando Quirarte siendo defensa en México 86, Rosas, creo que se llama Mario Rosas, en el primer mundial en Uruguay 30, el Cabo Valdivia en algún mundial de los 50 o de los 60, Raúl Jiménez en este mismo mundial lleva 2. Luego hay quienes superaron la barrera de los 2, pero en mundiales distintos, ¿no? Chicharito, que metió 4 entre lo que acumuló en 3 mundiales. Rafa Márquez, que metió 3 en 3 mundiales distintos, 1 por mundial. Cuauhtémoc Blanco, que lo mismo, metió 3, 2 de penal, no Cuauhtemilla, pero una definición tremenda contra Bélgica. Y eso fue también en 3 mundiales separados. Porque México nunca ha tenido ese jugador que es absolutamente diferencial en una Copa Mundial, ¿no? Que
no importa contra quién, no importa en qué circunstancias, va a acabar metiendo gol, va a acabar metiendo una asistencia. Y eso es Julián Quiñones. No es normal que un jugador mexicano llegue y sea campeón de goleo en una liga como Arabia Saudita, donde se puede defender muy mal, pero donde hay muchos delanteros y ninguno de ellos, o sea, delanteros de clase mundial, y ninguno de ellos aprovechó las limitaciones de las defensas rivales como Julián Quiñones. Entonces, yo lo tenía clarísimo, tenía que ser Quiñones más 10. No tenía la menor duda, ¿no? Y Javier Aguirre aparentemente sí que la tuvo hasta el último minuto, pero hay que reconocerle que finalmente tuvo la coherencia, la cordura, el sentido común de decir, es que tiene que jugar Quiñones. O sea, México no se podía dar el lujo de jugar sin Quiñones. Su temporada fue fantástica y no siempre la temporada a nivel de clubes la logras arrastrar a un mundial, pero Quiñones lo está haciendo. Y si no era Quiñones, no iba a ser nadie. Estaba claro que Quiñones tenía que ser. Si México aspiraba a tener un mundial moderadamente exitoso, como es el que está teniendo, necesitaba de que Quiñones fuera su figura. No iba a haber otro jugador que fuera la figura de México si no era Quiñones. Y vaya que está tomando esa responsabilidad. Reflexión número 10. Y aquí ya sé que muchos están saltando cuando llamo Quiñones de que no es, claro, no es normal que un futbolista mexicano triunfe de la manera en la que está haciendo Quiñones en la Liga de Arabia Saudita, y muchos estarán diciendo sí, pues, porque mexicano no es. Y no les faltará razón del todo, ¿no? Empecemos por decir en esta reflexión 10 que tras tantos naturalizados que han pasado por la selección mexicana, con tantas dudas, con tanta crítica, con tanto debate, cada vez que se naturaliza un jugador parece que es el primero, ¿no? Increíblemente no nos acostumbramos, pero más allá del debate, todos tenemos que concluir, nos guste o no nos guste, simpaticemos o no simpaticemos, toleremos o no toleremos, pero todos ahí tienen que estar en el mismo barco. Es el mejor naturalizado en la historia de la selección mexicana, con creces, ¿no? Hablaba de cómo los jugadores mexicanos han tenido, salvo por Luis Hernández con esos 4 goles en Francia 98, un techo muy claro, 2 goles. Julián Quiñones ya llegó a 3. Vamos a ver hasta dónde llega. Por ahora tiene 3. Ya es la segunda actuación más rentable de cualquier atacante mexicano en la historia de los mundiales. Ya es historia el fútbol mexicano Julián Quiñones. Y por primera vez, un jugador que no es técnicamente un futbolista mexicano, un futbolista que haya nacido en territorio mexicano o que tenga familia mexicana, es un futbolista que tiene una historia muy interesante. Y a mí me encanta. Creo que la gran mayoría que está escuchando este podcast tiene muy clara mi visión sobre el tema, pero la aclaro por si puede haber alguien con dudas. Para mí, Julián Quiñones es tan mexicano como cualquiera, para acabar pronto. Pero, claro, cada vez que hablas de un pero, es que hay cosas que analizar. Futbolísticamente, el caso de Quiñones me gusta más que el de Guillefranco, o el de Funes Mori, o el de Caballero, por hablar del primero. Tantos, ¿no? Que han pasado por una situación similar de trabajar en el fútbol mexicano y sacar la naturalización que le permitiera jugar en la selección. Con Quiñones es distinto, porque Quiñones llegó muy joven a México. Quiñones debutó como futbolista profesional en México y eso creo que hace toda la diferencia. Toda la diferencia, ¿no? No es que no le abra las puertas yo personalmente a Fidalgo en la selección, ¿no? Álvaro Fidalgo, pues las leyes mexicanas creo que son laxas a la hora de otorgar nacionalidad. Qué bueno, bienvenido Fidalgo como mexicano, pero como futbolista no eres mexicano. Como futbolista puedes ser mexicano en todos los sentidos, con todas las obligaciones y con todos los derechos, eso no cabe la menor duda, pero como futbolista adoptaste la nacionalidad mexicana, no te formaste en México, no eres un futbolista mexicano. Quiñones sí es un futbolista mexicano. Claro que parte de su formación, muy importante, antes de los 16 o 17 años que llegó a México, pues no fue en México. Eso es evidente, ¿no?
pero es mucho más futbolista mexicano. No mexicano, ¿eh? Creo que hay que aclarar y voy a ser tajante en esto. No estoy diciendo que sea más mexicano o menos mexicano que cualquier nacido en México o que cualquier no nacido en México que tenga la nacionalidad por la vía de la naturalización. Estoy diciendo futbolista mexicano. Y Julián Quiñones es más futbolista mexicano que Fidalgo, que Funes Mori, que Guille Franco, que el papá de Santiago Jiménez, el Chaco Jiménez, y la lista es larguísima. Es más futbolista mexicano que cualquiera de ellos porque debutó como profesional en México. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Pero también es menos futbolista mexicano que la gran mayoría de los seleccionados nacionales de México en estos momentos. Y hay varios tipos en esta selección de futbolistas mexicanos, no tipos de mexicanos. Quiero aclarar esto y no importa cuántas veces lo haga, es necesario decir, no hay distintos tipos de mexicanos, todos somos igualmente mexicanos. Pero si hablamos de futbolistas mexicanos, sí hay futbolistas más mexicanos que otros, ¿no? En la convocatoria hay 21 futbolistas 100% mexicanos. Futbolistas 100% mexicanos. Si hablamos de mexicanos, hay 26 seres humanos 100% mexicanos. Futbolistas mexicanos, futbolistas 100% mexicanos, hay 21. Ahora, dentro de los 5 que no son 100% mexicanos, hay que tener muy claro la diferencia entre Brian Gutiérrez y Obed Vargas, que es un tipo natural, que prácticamente todas las selecciones tienen ese tipo de futbolistas que no son naturalizados, no puedes llamarlos naturalizados, son futbolistas que nacieron mexicanos, aunque hayan nacido fuera del territorio mexicano. Y eso pasa, pues no voy a enlistar a todas las selecciones, porque son 44 de las 48. Tienen o a 13 o a 15 o a 25 futbolistas así. Algunos tienen más, otros tienen menos. México tiene a 2 futbolistas así, ¿no? Nacidos en Estados Unidos, producto del fútbol de los Estados Unidos, pero nacidos mexicanos, aunque lo hayan hecho en el extranjero, da igual. Luego está el caso de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez es un futbolista 99.9% mexicano, porque ciertamente no nació en México, que da igual, ciertamente no tiene sangre mexicana, es decir, a diferencia de Brian Gutiérrez y de Obed Vargas, no tiene ese vínculo familiar que puede hacer que se le considere más futbolista mexicano, pero se hablan de un 99.9%, porque el chico llegó a los 3, 4 años a México y ahí creció y ahí aprendió a jugar fútbol y es producto del fútbol mexicano. Después su biotipo no es mexicano. Por eso digo que es 99.9%. Nació en Buenos Aires, no nació mexicano, a diferencia de Brian y de Obed, pero ¿qué más da? Es un futbolista casi 100% mexicano. Luego tenemos el tema de Julián Quiñones, que es menos futbolista mexicano que Chaquito. Pero podemos debatir si es menos o más futbolista mexicano que Brian o que Obed Vargas. Solo que Brian y Obed no cabe ni siquiera la pena discutirlo, porque ellos sí nacieron mexicanos. Chaquito no nació mexicano, Julián no nació mexicano y Álvaro Fidalgo tampoco nació mexicano. Son 3. Y dentro de esos 3 hay diferencias. Santiago Jiménez es más futbolista mexicano que Julián Quiñones. Pero Julián Quiñones es un caso interesante porque es mucho más futbolista mexicano que la gran mayoría de los naturalizados en el pasado. Es mucho más futbolista mexicano que Funes Mori y que Guille Franco y que Chaco Jiménez papá y que Gabriel Caballero, por hablar del primero, inclusive Quesiña, que es un caso similar porque desde muy joven está en México y tiene familia mexicana porque hizo su vida en México, se casó con una mexicana. Es un tema similar, pero no era un futbolista mexicano porque no debutó en México. Julián Quiñones, aunque desarrolló su aprendizaje como futbolista en Colombia, debutó como profesional en México. Es un futbolista mexicano, más allá de los papeles y la carta de naturalización que se la dieron después. Pero el hecho de que haya debutado en México lo convierte en un futbolista, por lo menos más mexicano que Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo es un futbolista mexicano a través de la naturalización 100%, ¿no?
no aprendió a jugar al fútbol en México, llegó ya a una edad avanzada, jugó en México, fue profesional en México, trabajó en México y de acuerdo al derecho se ganó la posibilidad de tener papeles mexicanos y por ende de jugar para la selección mexicana una vez que el no haber jugado con la selección española le habilitaba para poder jugar con México. Pero cuando se dice todas las selecciones tienen naturalizados, no es cierto. Eso lo escucho mucho y no es verdad. Casi todas las selecciones tienen futbolistas, como México tiene a Brian Gutiérrez y a Obed Vargas, ¿no? Que puede ser que hayan crecido, nacido, aprendido a jugar al fútbol en otro país, pero que nacieron por la nacionalidad de sus padres de esa nacionalidad. Puedes hablar de Bosnia, puedes hablar de República Democrática del Congo, puedes hablar de Cabo Verde, puedes hablar de México. Algunos tienen dos, como México, tiene a Brian y a Obed de estas características. Otros como Curazao, 25 de los 26. Otros como Cabo Verde, la mitad. Otros como Marruecos, 2/3 partes, etc. No son naturalizados. Naturalizado Galíndez, el portero de Ecuador. Garantizados los jugadores de Qatar. Buena parte de ellos, ¿no? Que no nacieron en Qatar, ni crecieron en Qatar, ni debutaron como futbolistas profesionales en Qatar. Esos son naturalizados. Naturalizado Álvaro Fidalgo. Naturalizado, pero con matices, Julián Quiñones. Dicho lo anterior, vamos a la reflexión número 11, porque no solamente Julián Quiñones fue referente en este partido, fue el referente, pero todos lo hicieron tan bien, empezando por Raúl Tala Rangel, que tuvo poca actividad, pero vaya que en el primer tiempo sacó dos muy importantes, e incluso en la del segundo tiempo, en la que se quedó un poquito a la salida, creo que hizo exactamente lo que tenía que hacer para evitar un penal, en un mano a mano en el que otra vez Ecuador se le apaga la luz y no aprovecha las muy pocas oportunidades que tuvo. Bueno, Raúl Rangel, calladito, a una edad ya importante para que esta sea su primer mundial, de rebote ante la lesión del que a todas luces se perfilaba como portero titular, Luis Malagón, ante un Memo Ochoa que por fin le llegó la edad para no ser titular en selección nacional, ante una crisis tremenda de porteros en el país. Por descarte, Raúl Tala Rangel es el portero de la selección y lleva 4 partidos sin recibir gol. 360 minutos. Imagínense que no recibe gol en el siguiente, llega a 450, o si se va a tiempo extra y no recibe gol y llega a 480. El récord histórico de un portero sin recibir gol en un mundial es Walter Senga, el mítico portero italiano que llegó a 517 en Italia 90. Tala Rangel está en 360, no está lejos, está moderadamente lejos. Sobre todo porque en el siguiente partido uno piensa, bueno, ahí sí que algún gol tendrá que entrar. Pero ¿quién nos lo iba a decir? Creo que todo lo que se ha vivido era predecible, más o menos. Que México llegara a octavos de final, pues era algo que entraba en los planes, aún en el pesimismo que reinaba, sobre todo cuando a México le tocó el grupo que le tocó y entendiendo que iban a pasar terceros lugares, sin saber que iba a tocar uno tan complicado como Ecuador. Pero creo que si nos dicen México va a llegar a octavos de final, nadie se escandaliza. Pero si nos dice Raúl el Tala Rangel va a llegar sin recibir gol, va a sumar 360 minutos más todo lo que se agregó en el camino sin recibir gol y va a tener ya a tiro de piedra el récord histórico de Walter Senga, eso sí, habría sido muy complicado, muy complicado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque es Raúl el Tala Rangel. Y así como hay pocos hijos que superan a sus padres, ¿no? Hijos de futbolistas. A ver, hay muchos hijos que superan a sus padres porque sus padres no fueron famosos. Y entonces, por poco que hagan, es más, muchas veces ni nos enteramos hasta que no leemos su biografía que su papá jugó. Y sí, hay muchos hijos que superan a sus padres. Pero hablemos de hijos de leyendas, ¿no? Porque en este caso, cuando te apodan como alguien, aunque sea en el círculo del fútbol local, pues es alguien importante, es alguien que tiene un rango de leyenda o similar a una leyenda, como Alfredo Talavera, ¿no? En cuyo honor apodaron a Raúl Rangel. Entonces, el hecho de que un hijo supere a su padre, cuando su padre es una leyenda,
pues es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, Erling Haaland, su papá no era una leyenda, pero era un tipo conocido, ¿no? Alf Haaland, y claramente hace muchos años que Erling superó a su papá. Y he hecho un video a propósito. Estaba pensando que sería bueno hacer un video sobre jugadores que superan al futbolista que les dio el apodo. No sé si haya muchos, ¿no? Ayúdenme en comentarios para ver si quienes como Raúl Rangel han superado al que les dio el nombre, porque más allá de lo que haya hecho a lo largo de su carrera muy exitosa a nivel local, el Tala original, pues nunca jugó un mundial, ¿no? Estuvo convocado, pero ni cerca estuvo de debutar en una Copa Mundial. Y el Tala Rangel, que pues, se supone que cuando te dan el apodo de otro futbolista, estás condenado a ser un futbolista menor, ¿no? Gullit Peña, por ejemplo. Gullit Peña, me temo que no superó a Rudu Gullit. Trezeguet, el de Egipto. Zico. Egipto tiene un Zico, pero con K. Pero hubo un brasileño al que llamaban Zico que vino al Puebla, ¿no? Nada que ver con el Zico original. Kempes, desgraciadamente, un futbolista brasileño en el Chapecoense, ¿no? Una de las víctimas desgraciadas de aquel avión que se estrelló previo a la final de la Copa Sudamericana. Había un jugador Kempes también, apodado Kempes, en honor al matador. El Platini Sánchez, ¿no? Solamente se me ocurren ejemplos de futbolistas condenados a tener el apodo por parecido físico o muy lejano, muy remoto parentesco futbolístico con quienes les dan el apodo. En el caso de Raúl Tala Rangel, hoy podemos decir oficialmente que Raúl Tala Rangel ya había tenido su momento, ¿no? Su momento Memo Ochoa en contra de Corea del Sur. Hoy tiene 2 atajadas que no lo ponen, obviamente, al nivel ni de Memo Ochoa, ni de Jorge Campos, ni de varios más, pero sí de un jugador que nunca llegó a un mundial como Tala Rangel. Hoy creo que Raúl Tala Rangel ha superado en la historia del fútbol mexicano a un histórico a nivel de clubes como Alfredo Talavera. Y eso es curioso, por lo menos es curioso. Ya voy en la reflexión número 11, ya me pasé y todavía tengo unas cuantas más. Reflexión número 12. Creíamos que el día en que los futbolistas mexicanos jugaran en Europa, cuando México sacara una alineación donde 8, 9, 10, 11 jugadores militaran en el fútbol europeo, íbamos a ser capaces de por fin competir. Eso es lo que creíamos, ¿no? Antes de Sudáfrica 2010. Alemania 2006 fue un parteaguas. Cada vez México jugó con más futbolistas en Europa y la cosa no cambió. Cuenten cuántos futbolistas en Europa había en el 11 de México en Brasil 2014 y en Rusia 2018 y en Qatar 2022. No fue la solución. No pasa por ahí. Pasa por que sean futbolistas destacados en donde quiera que estén jugando, preferiblemente en una gran liga, en un gran equipo de una gran liga. México hoy baila a Ecuador que tiene a varios futbolistas en las principales ligas europeas, que uno puede decir que el terrible Mundial de Moy Caicedo, que las dudas que tuvo Piero Hincapié, la poca convincente actuación que tuvo William Pacho, los errores de Ordóñez, en menor medida, retiro a Ordóñez porque jugaba en el Brugge y es por ahora, antes de que juegue en un equipo grande, Brugge es un equipo importante, pero no es del nivel del Arsenal, ¿verdad? Del Paris Saint-Germain o del Chelsea. Creo yo que parte del análisis es lo cansados que estaban, ¿no? Estos jugadores, no para justificar que hayan perdido contra México, sino para entender por qué Ecuador le costó tanto este mundial cuando había tantas expectativas. Tendré que hablar también de mis expectativas, ¿no? sobre los equipos que yo creía que iban a llegar lejos, y Ecuador era uno de ellos, ¿no? Pero como les decía, creíamos que la clave estaba en que México jugara con futbolistas que entrenaran, que jugaran en Europa y que con eso México iba a competir contra selecciones que
también en su once tenían a futbolistas con la exigencia del fútbol europeo, ¿no? Sin embargo, las cosas no cambiaron. De hecho, en Qatar 2022 fueron peores, peor que nunca. Hoy México sale con 6 futbolistas de la Liga MX, da un paso al pasado, ¿no? Y de los 5 que juegan en Europa, pues medio juegan, ¿no? Uno en Rusia, que pues, en Montes, ¿no? Entendemos que sí juega, pero no nos enteramos. La liga rusa está más aislada que nunca. Uno juega en Italia, del sí estamos enterados. No deja de ser el capitán de un equipo muy bonito, muy histórico, pero muy pequeñito, en una liga en crisis profunda como es Italia, y en particular el Genoa. Otro recién volvió a Europa, no la armó en Portugal ni en Países Bajos, ahora está en Grecia, estoy hablando de Jorge Sánchez. Uno le está rompiendo en Arabia Saudita, no es Europa, pero bueno, es el fútbol extranjero y hay muchos jugadores europeos de gran calidad. Y otro estaba en la Premier League y a partir de la temporada que empezará, en cuanto acabe el Mundial, pues Raúl Jiménez ya será un jugador de segunda división inglesa. Esa es su realidad hoy mismo, ¿no? Y con esos 5 extranjeros, ninguno en un equipo top, ninguno en una liga top, México voló con 6 futbolistas de la Liga MX y 5 complementos de futbolistas que no son figuras ni cerca, ¿no? En una gran liga europea. Que en el caso de Raúl Jiménez, si llegó a hacerlo en los últimos años, pues, llegó a ser un jugador útil, querido, respetado en el Fulham, pero bueno, ya está. El tiempo pasa y ahora Raúl Jiménez intentará rescatar a Wolverhampton en la segunda división inglesa, que siempre me va a parecer mejor que ir a la Liga MX. Pero está claro que la cosa no era tan fácil como, sí, que los jugadores se vayan a Europa y van a agarrar el nivel de los europeos. No, tienen que llegar, tienen que asentarse, tienen que ir creciendo, ir cambiando de equipo, no quedarse en el equipo al que llegaron, sino ir creciendo como futbolistas. Y eso es lo que no ha pasado. No ha pasado al grado que hoy México da un paso atrás en esa evolución de tener futbolistas europeos, entre comillas, y vuelve a dar sensaciones que daba en mundiales como Francia 98, ¿no? Donde tenía un 80, un 90% de futbolistas que jugaban en México, si no es que el 100%, porque en el 94 todavía tenía Luis García en España, ¿no? En el 98, pues llamó a alguien como Luis García, que ni siquiera jugó minutos y que yo creo que ya estaba de regreso en México. Y todos los jugadores, si bien me puedo equivocar, pero no, a partir de 2002 sí, que ya era Rafa Márquez, ¿no? El que estaba en Francia, pero en realidad muchos de los mejores mundiales de México fueron con jugadores de la Liga MX, y el que poco a poco fueran teniendo futbolistas que militaban en Europa no cambió las cosas. Y no las va a cambiar hasta que no tengas a 30, 40 futbolistas en distintos equipos europeos, en las mejores ligas, y que de esos 30, 40, 10, 12 estén en los mejores equipos y sean importantes en los mejores equipos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Ahora mismo no. Y lo triste es que futbolistas que podrían hacerlo, que en los mundiales demuestran que pueden hacerlo, pues obviamente Gil Mora es otro boleto, es algo que nos ilusiona mucho y que hay nada más que esperar y que las cosas sucedan a su tiempo. Hoy lo de Gil Mora volvió a ser extraordinario en toda la extensión de la palabra, ¿no? La manera en la que juega, a la edad que tiene en el escenario, como titular, ya jugar una Copa Oro como titular, final contra Estados Unidos, a los 16 años era impresionante. Lo de hoy, salir de titular en un partido definitivo de eliminación ante un rival como Ecuador, en una Copa del Mundo a los 17, pues sigue teniendo una carrera que hay que seguir paso a paso, con mucho cuidado, pero ese sí que es un jugador excepcional. Pero luego hay otros que yo me imagino a visores europeos o aficionados, ¿no? Los visores lo tendrán más claro, ¿no? Pero aficionados, ¿no? Dicen, ay, güey, Alvarado, promesa, no lo conocía. Lo googlean, decepción. Ya tiene 28 años. Pues, ¿por qué? ¿Por qué permitimos que jugadores capaces de destacar como está destacando Piojo Alvarado, esto sea el highlight de su carrera? Ya no, o sea, ya ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir a una liga secundaria en Europa? ¿Quién realmente va a apostar por Piojo Alvarado? Y una cosa es que pueda tener un torneo sensacional. ¿Quién podría apostar que realmente va a tener la consistencia para
viajar a Europa a esta edad y consolidarse donde es más difícil, que no es en un torneo de inspiración que dura 3 semanas, sino a lo largo de todo un año, 2, 3, 4 años. Y señalo a Piojo Alvarado porque realmente ha sido muy destacado, porque ves las estadísticas y ves a Quiñones ahí arriba, entre los goleadores, y ves a Piojo Alvarado ahí arriba, entre los asistidores, entre los que más pases a gol tienen, ¿no? No es Michael Olise, pero no está mal lo que ha hecho Piojo Alvarado. Si no tuviera 28 años, pues ahora mismo estaríamos hablando de que seguramente habría mucho interés. Pero, pues, ¿dónde estaba Piojo Alvarado a los 24? ¿Dónde estaba a los 20 años? ¿Por qué diablos tiene que mostrarse a los 28? ¿No? ¿Qué pasó con él en Qatar cuando tenía 24 y todavía tenía una edad óptima para que se lo llevaran? No la ideal, pero más o menos óptima, ¿no? Y no pasa. No pasa. En el fútbol mexicano, demasiado tarde aparecen estos futbolistas que ya todo el mundo ubica en México, pero hoy o durante este mundial, ¿cuánta gente alrededor del mundo no está diciendo, ah, mira, Alvarado, ¿qué tal? Ah, no, ya tiene 28 años. Next. Reflexión número 13. Cada partido de la selección ha tenido un regalo que ha sabido aprovechar. No solamente es que te regalen la pelota, sino aprovecharlo, ¿no? Cada partido ha habido un gol de circo, pero hay dos cosas. Uno, te lo regalan, ábrelo. No siempre se abre y hay que abrirlo rápido. Y México lo ha abierto rápido. Y antes de eso, pues hay que provocarlo. Me recuerda mucho, si hacen memoria, y si no, revisen los videos, aquella selección mexicana en Londres 2012, el logro más importante en la historia de la selección, curiosamente fue muy similar. México se basaba en una alta presión, en intensidad, en provocar errores, generarlos. Las selecciones no tienen los automatismos que tienen los equipos a la hora de salir con la pelota. Y Corea, Japón, etcétera, en esa Copa Mundial cometieron errores gravísimos. México supo explotarlos e ir avanzando de ronda hasta ganar la medalla de oro. En este Mundial está pasando algo muy similar. Contra Sudáfrica, recordemos, el gol de Quiñones es producto de una terrible salida del portero con los pies, de un defensa al que se le viene la noche, que no gira bien, le roba la pelota a Lira, gol. Segundo partido, sin presión de por medio, el portero coreano sale por una pelota, se le resbala, gol. En el tercer partido, un caos la defensa de República Checa, sacan una pelota dentro del área, intentan hacerlo, Jorge Sánchez presiona, le rebota en el glúteo o en la espalda baja y gol. Y hoy, Ordóñez, un defensa experimentado, un defensa de Champions League del Brugge, que muy pronto, a pesar de actuaciones como esta y de un mundial que no fue el mejor, de hecho perdió la titularidad en el partido pasado, Ordóñez regala una pelota a Raúl Jiménez combina perfectamente con Julián Quiñones y golazo, golazo. Pero otra vez producto de un error infantil. Entonces, la lectura es, México ha sabido aprovechar los errores, ha sido contundente, lo cual no suele pasar, pero también ha provocado estos errores. Y también ha tenido la fortuna, es una triple lectura, ¿no? En parte ha sido la fortuna y la mala calidad de la mayoría de sus rivales, no aplica en el caso de Ecuador. Otra es la fortuna de que le ha pasado en los 4 partidos, le han hecho regalos que el fútbol de alta competencia no suelen ocurrir, y a México se lo han hecho en cada partido un regalito, y México los ha aprovechado todos, lo cual tiene un mérito extraordinario, ¿no? Reflexión número 14. ¿Cómo lo está logrando México? Ya me voy, porque ya esto está rompiendo el récord de ayer de las reflexiones más largas, y ni siquiera he hablado de Brasil ni de Noruega, pero se me hace que ya no va a ser hoy. Pero sí creo que es importante tratar de explicar por qué después de todo el caos que ha reinado este proceso, por qué México está consiguiendo lo que está consiguiendo. Que, como ya puntualicé, tampoco es algo extraordinario, pero sí es algo superior a lo que mucha gente esperaba. Y al final de cuentas, creo que se ha comprobado, una vez más, que lo que funcionaba en el 98 sigue funcionando en nuestros días. En el 94 y en el 98, en aquellos mundiales, México tenía una preparación extraordinaria. Concentraba a sus jugadores, en el caso del 94 y del 98, por ejemplo, los tenía concentrados en Europa y jugaban, se reunían y la liga se sacrificaba por la selección, cosa que no pasa en otras ligas,
Y claro, en otras ligas hay un conflicto de intereses. Los clubes defienden lo suyo, la selección defiende lo suyo. Y si no le dan a los jugadores, pues va a la FIFA. Y si la selección pide a los jugadores antes de tiempo, pues ni les contestan el email, ¿no? Pero en el fútbol mexicano es distinto. En el fútbol mexicano son juez y parte. Los dueños de los equipos también son dueños de la selección. Y eso facilita cuando este tipo de la mano de tener otra vez una mayoría de jugadores titulares y en la convocatoria, la mitad más uno, son jugadores de la Liga MX, esto de concentrarse, esto de entrenar juntos, esto de tener lo que otras selecciones no pueden, una concentración larga, el irse conociendo, sacrificar el alta competencia, o no tan alta, porque la Liga MX tampoco es alta competencia, pero la liguilla sí que es una competencia dura, y decidieron sacrificarlo, y la recompensa es que los jugadores están más descansados. No hay jugadores como de inicio, ¿no? Como Pacho, que jugó cuántos partidos a lo largo de la temporada, o más que Pacho, Hincapié, o más que Pacho Hincapié, todos los partidos que lleva arrastrando ya Moy Caicedo desde la temporada pasada, en la que se metieron hasta la final de la Conference League, la ganaron y jugaron la Carabao Cup y jugaron la Premier League y jugaron la Champions League como todos los años. Este año volvieron a la Champions League, no lo habían jugado el año pasado, pero venían del Mundial de Clubes y de llegar hasta el final en el Mundial de Clubes y bueno, no hay ningún jugador así en México, ¿no? Con la cantidad de kilómetros que acumuló Moy Caicedo. Y Ecuador y la mayoría, o el resto de las selecciones, quizás algunas árabes sí que, si quieren, lo hacen. Y de hecho, quizás lo hacen, ¿no? Pero no se ven los resultados. En México, desde hace mucho tiempo, se procura que la selección se concentre desde antes, que tenga el apoyo de los clubes, que en otras selecciones no existe, y que se aproveche la putrefacta, porque es asquerosa, gestión que hay en el fútbol mexicano, la oligarquía que gobierna el fútbol mexicano, que no hay una democracia abierta en la que cualquiera pueda tener un equipo de fútbol e invertir en él. Aquí es un círculo totalmente cerrado y la selección y los clubes no están en conflicto porque son lo mismo, ¿no? Y de eso se beneficia al final la selección mexicana, por lo menos con concentraciones como esta, que contrarrestan la inferioridad aparente que tienen los jugadores respecto a futbolistas que militan en los mejores equipos del mundo, pero que están cansados, más cansados que los mexicanos, que dejaron de competir hace rato y que están entrenando juntos desde hace mucho tiempo, y sobre todo eso, ¿no? La compenetración que hay entre los seleccionados mexicanos, producto de que la mayoría de ellos, aquellos que militan en la Liga MX y que son también mayoría en el 11 titular de Javier Aguirre, pues están más descansados porque olvídate la liguilla, ustedes vengan a entrenar con nosotros, y lo que parecía una decisión alocada de tiempos que ya no aplican, es decir, que si funcionó en el 98 no tendría por qué funcionar en el 2026, y resulta que sigue funcionando, que el fútbol no cambia tanto, ¿no? Que sí, se tuvieron que integrar los otros, los europeos, que son la mitad, pero la base ahí estaba, trabajada, y a los demás nada más había que integrarlos, descansados y con una compenetración producto de tener muchas más semanas al equipo entrenando todos los días juntos que el resto de selecciones. Ahí está una de las claves de que México esté compitiendo bien en esta Copa Mundial. Reflexión número 15. Javier Aguirre. Javier Aguirre tiene un par de espinas clavadas, que son la Copa Mundial de 2002 y la Copa Mundial de 2010. Lo que no nos acordamos es que empezaron muy bien. Terminaron muy mal y con eso nos quedamos, ¿no? Pero la selección mexicana de 2002 jugaba realmente bien, con un equipo limitado si quieres, pero sus victorias contra Croacia, contra Ecuador, su empate contra Italia, era una selección que realmente hacía bien las cosas. Que veías a esa selección y decías, merece ganar los partidos que está ganando, merece su resultado contra Italia. Y luego, claro, llega contra Estados Unidos y colapsa. En 2010, más allá de una inauguración que fue un empate en el que todos salieron más o menos satisfechos, más o menos insatisfechos,
empatas con el local y tienes un grupo muy complicado con Francia y Uruguay y le ganas a Francia. Y aquí con Francia es otra vez un poco lo que pasó después con Alemania, ¿no? ¿Qué tanto Francia era un desastre o qué tanto, gracias al golpe que le asesta México, Francia explota, ¿no? Obviamente ya tenía un tema en su vestidor, pero este no estalla en mil pedazos hasta que no pierden un partido del Mundial contra México. Entonces también México lo provoca, ¿no? Este tipo de actuaciones en la selección mexicana a través del tiempo han sido más o menos rutinarias, ¿no? Pero Javier Aguirre, tras ganarle a Francia, que era una victoria histórica en 2010, pues luego contra Argentina no solamente pierde, sino que intenta competir con una alineación que nadie puede entender hoy en día, ¿no? Más allá de apostar desde el inicio por Guille Franco, pero ese alinear de repente a un Bofo Bautista que no había jugado ni un solo minuto en los 3 partidos anteriores, justo cuando vas a enfrentar a la Argentina de Messi, de Tevez, de Di María, no tenía sentido, ¿no? Entonces, tiene esas 2 espinas. Pero creo que hasta ahora no se ha sacado ninguna porque está en octavos de final. Ha hecho bien las cosas, ha tomado buenas decisiones, sin duda, pero una de esas 2 espinas se la va a sacar cuando le gane a Inglaterra. Ahí sí. Pero no se va a sacar las 2. Se va a sacar apenas la de 2010. Le va a quedar todavía una. Y mira que yo soy de los que siempre dicen la opinión pública ha sido muy injusta con Javier Aguirre, el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano, que rescató a la selección 2 veces de quedar fuera de un mundial, que es el único exfutbolista mexicano o entrenador mexicano que se atrevió a dar el paso de probarse en Europa y se quedó ahí, se instaló ahí y tuvo un sello y lo mantiene durante años y años y años y años. Sin duda, es que es el único que lo ha intentado, ¿no? Hablamos de los jugadores mexicanos y que hay de los entrenadores que están muy cómodos en México y ninguno es o lo suficientemente bueno como para irse más allá de Centroamérica o no tiene el hambre o la capacidad para hacerlo. La inquietud que sí tuvo Javier Aguirre. Entonces, lo Aguirre ha sido extraordinario, pero tiene esas 2 espinas clavadas. Se podrá sacar una, siempre y cuando haga algo verdaderamente histórico, algo que no haya hecho ninguna selección, que es llegar a cuartos de final, bueno, que sí se hizo ciertamente en México 86 y en México 70. En México 70 era pasar de grupo y ya estabas en cuartos de final. En México 86, pues se trataba de ganarle a Bulgaria en octavos de final y ya estás en cuartos de final. Aquí va a ser un poquito más complicado. Ya venciste a Ecuador, ya pasaste una fase de grupos muy fácil, pero ahora toca quizás Inglaterra. Si acaba siendo la República Democrática del Congo, será con mucho merecimiento, pero estaremos hablando de otro tipo de reto, ¿no? En cualquier caso, si México se mete a cuartos de final, será por tercera ocasión en un mundial organizado en México, pero tendrá un mérito incuestionable en función del rival, si este es Inglaterra. Pero la otra espina, perder contra Estados Unidos en un partido de octavos de final, eso México no se lo va a quitar nunca. Si acaso, cuando tenga oportunidad de enfrentar otra vez a Estados Unidos. Si Estados Unidos y México se enfrentan en este mundial, eventualmente, algo que se ve hartamente complicado, pues ahí sí. Si México le gana a Estados Unidos, se habrá quitado la espina de 2002. Mientras no ocurra eso, no señor. Boca Juniors pudo haber perdido la final de Copa Libertadores ante River Plate y fue extraordinariamente doloroso. Aún así, la mancha de River Plate de haber descendido no se va a borrar. Una cosa no quita la otra. Es un tremendo momento en la historia de River haberle ganado la Copa Libertadores a Boca Juniors. Pero eso no quita que hayan descendido. Y para México, haber perdido un partido de octavos de final contra Estados Unidos, dirigidos por Javier Aguirre, por cierto, ese es el equivalente a River descendiendo a la B. Entonces, ojo con lo que haga Aguirre y que no salga además con algo extraño, porque todo iba muy bien también en 2002 y en 2010. Y yo le sigo agradeciendo a Aguirre que haya rescatado el barco en 2002 y en 2010 y que haya conseguido fase de grupos muy buenas, tanto en 2002 como en 2010. Luego colapsó. Hoy no colapsó contra Ecuador, pero para mí esto sigue siendo fase de grupos. Es una prolongación de la fase de grupos. Un cuarto partido de la fase de grupos, si se quiere, ¿no? Más complicado que los 3 anteriores. Una fase intermedia entre los grupos y los octavos de final. Prueba superada. Como superaste también la fase de grupos de 2002 y la de 2010 con creces.
Ahora es cuando volverás, Javier Aguirre, a tu Estados Unidos 2002, a tu Argentina 2010. Ese es el escenario en 2026. Octavos de final, no antes. Y a partir de ahí podremos evaluar con paridad, ¿no? Y no con una ronda que no había ocurrido nunca. Entonces no tienes con qué compararla y no puedes darle un peso histórico que no tiene. Es una fase intermedia que antes no existía y que en todo caso equivale a la vieja fase de grupos, cuando era complicado meterte a octavos de final porque solo clasificaban 2. Ahora clasifican 3 a esta fase intermedia, y de los 2 que están en ese duelo de 16avos pasa el 50%, ¿no? Como pasaba antes, el 50% en la fase de grupos de los mundiales hasta 2022. Todos los mundiales que se jugaron desde Francia 98 hasta 2022, pasaba la mitad de los equipos en la fase de grupos. Ahora, en los duelos de 16avos, pues obviamente pasa la mitad, pasa 1 de 2, y ese es el equivalente. Vamos a ver ahora sí el siguiente partido, que puede ser la victoria más importante en la historia de la selección. Pero aún consiguiendo esa victoria, pues lo va a meter en unos cuartos de final en México, aunque los cuartos de final ya se van a jugar en México, pero bueno, una victoria en octavos de final en México que lo va a catapultar a los cuartos de final en un mundial organizado en México, ¿no? Me explico. México 70, el mundial se organiza en México, hay 16 selecciones, pasan 8 a cuartos de final, los 2 primeros de cada grupo. México avanza y en segundo lugar, y México pierde en cuartos de final, o sea, llega directamente a cuartos de final, pero acaba entre los 8 mejores. México 86, ahora son 24 equipos. México avanza a octavos de final, le gana a Bulgaria y se mete en cuartos de final. Entonces, este siguiente partido va a tener esa equivalencia a haber ganado, creo que fue Bélgica, 1-0 con gol de penal en México 70, la fase de grupos. Esa victoria te llevó a jugar cuartos de final, a ganarle a Bulgaria con aquel gol de Manuel Negrete en México 86 en octavos de final, y ahora, si es que es Inglaterra el que llega, pues tendrá más. Por eso digo que puede ser la victoria más importante, ¿no? Porque no sería solo llegar a cuartos de final, sino llegar tras haber eliminado a un equipo potente como Ecuador y a una potencia. No es lo mismo un equipo potente como Ecuador que una potencia como Inglaterra. Si es República Democrática del Congo, pues tendremos que matizar, pero no dejará de ser un logro muy similar al que logró ya, valga la redundancia, en el 86 venciendo a Bulgaria en los octavos de final. En cualquier caso, en México 70, México estuvo en cuartos de final, en México 86 estuvo en cuartos de final, y en este mundial en el que está siendo anfitrión, hasta ahora en todos los partidos que ha jugado, pues está en octavos de final. Le falta una victoria más para estar donde estuvo ya hace 56 años y hace 40 años, respectivamente. Reflexión número 16. CONCACAF y CONMEBOL. Ese clásico de las redes sociales. Ese nosotros contra ustedes. Esas trincheras cada vez más separadas en el anonimato de las redes sociales y los nicknames y los avatares. Bueno, Brasil contra Haití, ganó Brasil, ganó el equipo de CONMEBOL. Paraguay contra Estados Unidos, ganó Estados Unidos, el equipo de CONCACAF. Curazao, Ecuador, empataron, duelo muy dispar como Brasil contra Haití, pero bueno, ni hablar, es lo que es, y acabó en empate. Hasta aquí teníamos una victoria de CONMEBOL, una victoria de CONCACAF, un empate, pero el ganador moral era CONCACAF, porque el empate de Curazao contra Ecuador pues equivale a una victoria, ¿no? Hoy con el México-Ecuador ya ni victorias morales ni nada. En los duelos directos, CONCACAF se ha impuesto hasta ahora a CONMEBOL. Reflexión número 17. México ganó su primer partido. Reflexión número 17, y ya con esto me voy, porque ya vamos más allá de la hora y media. Esto tiene que parar en algún momento. Y mañana, pues lo que tengo que decir de Noruega y de Brasil, lo dejo para mañana, aunque se me va a acumular con lo que tenga que decir de Inglaterra y compañía. Pero en general, la jornada de mañana parece más floja. Pero ¿quién soy yo para decir lo que parecen las cosas? Soy la persona menos indicada
para visualizar qué va a pasar en el Inglaterra, República Democrática del Congo, en el Bélgica, Senegal y en el Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina. Sobre todo Bélgica, Senegal, que es muy, muy parejo y que estoy ahora seguro va a ganar Senegal. No tengo la menor duda. Y esto basado en mi tino sin precedentes, mi mal tino sin precedentes. Los mundiales no se me han dado en general a la hora de hacer pronósticos. Soy muy bueno en otros torneos más predecibles, la Copa Africana de Naciones, la Copa América, la Copa Sudamericana, bueno, la Copa Libertadores en su fase definitiva, y me gusta sacar pecho de ello, ¿no? Pero es mucho más fácil pronosticar en la Champions League, pronosticar en el Mundial, que es mucho más difícil. Claramente no se me da, pero nunca se me dio menos. En mi bracket puse Brasil le gana a Japón. Bueno, empecé con Canadá le gana a Sudáfrica, bien. Pero luego dije Japón le gana a Brasil, mal. Alemania le gana a Paraguay, mal. Países Bajos, aunque maticé mucho, no sé, la verdad es que lo digo sin convencimiento, pero tengo que decir uno, bla, 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 y dije Países Bajos, mal. Dije Costa de Marfil contra Noruega, Costa de Marfil, y me atreví a decir, todo el mundo espera un Brasil contra Noruega, y van a tener un Costa de Marfil contra Japón, así que váyanse preparando. Mal. Dije Francia contra Suecia, bien. Más me vale, ¿no? Solo faltaba no atinarle a ese. Y México-Ecuador, dije Ecuador, y claramente estoy haciendo el ridículo, ¿no? No le atino a nada. Van 7 partidos de 16avos de final, 16avos de final, 16avos, 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 16avos. Tengo que repetirlo muchas veces. Sobre todo a estas horas de la noche que ya mi lengua se me revela. Tanto que digo se me rebala en lugar de se me revela. Se han jugado 7 partidos de 16avos a esas alturas y he fracasado en 5 pronósticos. Terrible. Soy una mufa vergonzosa. Soy un vividor, lo reconozco. Y pues ni modo, gracias por a pesar de todo seguir ahí, confiando en lo que pueda decir. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.